Se me heló la sangre. Mi propio hijo, delante de toda la familia, me humilló por negarle 150.000 euros. Usó la salud de mis nietos para engañarme e intentó arruinarme a mis espaldas. Pero en España un padre tiene derechos, y yo, como buen andaluz, se los recordé uno por uno. Lo que hice a la mañana siguiente cambió su vida para siempre. Escucha bien lo que pasó. El aire del hotel olía a cloro y a crema solar, una mezcla dulzona y artificial que se me pegaba al fondo de la garganta. Llegar allí fue como entrar en otro país, uno de pulseras de plástico de colores y música extranjera que salía de todas partes sin venir de ninguna. A mis 72 años he visto el mundo cambiar, pero nunca me había sentido tan lejos de casa como en aquel palacio de mármol y cristal en Estepona, a menos de 100 kilómetros de mi olivar. Yo, Manuel Ortega, un hombre que ha vivido del sudor y del silencio, me sentía como un olivo viejo trasplantado a una maceta de plástico. Pero todo era por los nietos. Ver sus caras de felicidad al tirarse a la piscina, gritando de pura alegría, era el único ancla que me mantenía en ese lugar. Pagué por sus sonrisas, y al menos en eso, el dinero estaba bien gastado. Mi hijo Javier, en cambio, ya estaba en el bar de la piscina, no para vigilar a los niños, sino de espaldas a ellos, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando como si cerrara un trato que cambiaría el mundo. Su voz era demasiado alta, salpicada de palabras en inglés que yo no entendía, una actuación para un público que no le prestaba atención. Vi el contraste con una claridad que dolía. La alegría pura y despreocupada de mis nietos en el agua, y la tensión fingida de mi hijo en el borde, pretendiendo un éxito que se le escapaba entre los dedos como la arena de la playa. Su mujer, Sonia, le miraba desde una tumbona con una expresión que yo conocía bien, una mezcla de cansancio y preocupación que intentaba ocultar tras unas gafas de sol demasiado grandes. Más tarde, salí al balcón de la habitación a tomar el fresco. El calor de agosto era un animal pegajoso que no te soltaba ni de noche. El mar, al fondo, era una mancha oscura y tranquila. Javier salió a fumar, y el silencio entre nosotros era más pesado que la humedad. Quise preguntarle, quise entender qué le pasaba por dentro, pero las palabras directas no son lo mío. Un hombre de campo aprende a hablar con el tiempo, con la tierra, no con el corazón en la mano. Así que usé el lenguaje de siempre, el que no acusa, solo observa. Le dije que se le veía cansado, que si la cosa iba bien. Era mi forma de tender un puente, de decirle que estaba allí. Pero él oyó un juicio. Se puso a la defensiva al instante, soltando el humo del cigarro como si fueran balas. Me dijo que yo no entendía el mundo de hoy, que las cosas ya no funcionaban como en mis tiempos, con una asada y paciencia. Su voz tenía un filo de resentimiento, la vieja canción que llevaba años cantándome, que mi prudencia era escasez, que mi amor por la tierra era una mentalidad de cateto. Yo no respondí. Apoyé mis manos en la barandilla caliente, unas manos ásperas y agrietadas por décadas de podar ramas y recoger aceitunas. Miré el mar, oscuro e inmenso, y me tragué sus palabras. Los hombres de mi generación aprendimos a hacer eso, a tragar, a callar, a convertir el dolor en un nudo más en la madera del alma. Al día siguiente, en el almuerzo, la herida se hizo un poco más profunda. El buffet era una exhibición de abundancia que me revolvía el estómago. Yo,
que crecí en la posguerra, donde un trozo de pan era un tesoro, veía aquellas montañas de comida con una especie de tristeza. Me serví un poco de pringá, el sabor de mi casa, el recuerdo de mi mujer. Y entonces Javier, delante de Sonia y de los niños, me soltó la puya, que dejara ya eso, que me iba a subir el colesterol. No lo dijo con preocupación, sino con desdén, como si mi elección fuera una vergüenza, una prueba más de mi atraso. Mis nietos me miraron, sin entender. Yo no dije nada, claro. Simplemente seguí comiendo, despacio. Pero sentí como algo dentro de mí anotaba la ofensa en un libro de cuentas que no sabía que llevaba. Por la tarde fuimos a la playa. El sol empezaba a bajar y el calor era más amable. Por un momento hubo paz. El mundo se redujo al sonido de las olas y a las risas de mi nieto pequeño. Me metí en el agua con él y le enseñé a saltar las olas, a esperar la correcta y a dejarse llevar por su fuerza. Y mientras le sujetaba las manos, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una de esas olas. Me vi a mí mismo, 35 años más joven, en esa misma costa, enseñando a un Javier de pelo rubio y ojos curiosos a hacer exactamente lo mismo. El recuerdo era tan nítido, tan lleno de un amor sencillo y sin complicaciones, que me dejó sin aire. Aquella conexión, aquella confianza pura entre un padre y un hijo, ¿dónde se había quedado? ¿En qué récodo del camino se había perdido? Aquel momento de ternura fue un regalo, pero también una trampa, porque hizo que lo que vino después doliera el doble. Estábamos recogiendo las toallas cuando sonó su teléfono. Vi la cara de Javier descomponerse. Se apartó unos metros, pero yo no necesitaba oír para entender. Su cuerpo hablaba por él, la tensión en los hombros, la forma en que se pasaba la mano por el pelo, la palidez de su piel a pesar del sol. Sonia se le acercó y empezaron a discutir en susurros furiosos, como dos avispas atrapadas en un bote. Vi el pánico en los ojos de mi hijo, un pánico desnudo que su arrogancia ya no podía ocultar. Y lo reconocí. Era el miedo del que se ha metido en un pozo demasiado hondo y sabe que no puede salir solo. La cena de esa noche era en el restaurante a la carta del hotel. Lo llamaban la noche andaluza, pero todo allí era una imitación barata, un decorado para turistas. Javier empezó a beber vino como si fuera agua. Su risa era forzada, sus bromas no tenían gracia. Yo observaba en silencio, sabiendo que la tormenta que había visto gestarse en la playa estaba a punto de estallar, y estalló. Con el segundo plato, dejó los cubiertos. Me miró fijamente, con los ojos brillantes, por el alcohol y la desesperación, y me exigió dinero. No me lo pidió, me lo exigió. Una cantidad enorme, con 5 ceros. Mi respuesta fue tranquila, como siempre. Le dije que no tenía ese dinero. No era del todo verdad, pero sabía que dárselo sería como echar agua en un saco roto. Y entonces, la presa se rompió. Empezó a gritar. Me gritó que estaba harto de mí, de mi mentalidad de cateto, de mi amor por un trozo de tierra que, según él, se estaba pudriendo. Me gritó que yo era un viejo egoísta, un avaro que prefería abrazar a los árboles antes que ayudar a su propia familia. Y lo peor no fueron las palabras, sino el lugar. Lo hizo allí, en medio del restaurante, con las otras familias mirándonos, con sus hijos escuchando, con mis nietos petrificados en sus sillas. Me desnudó en público.
Me arrancó la piel de la dignidad delante de extraños. No hubo respuesta por mi parte. El torrente de insultos se estrelló contra un muro de silencio. Cuando terminó jadeando, el único sonido era el murmullo incómodo de las otras mesas. Me limpié la boca con la servilleta de tela, despacio. La doblé con cuidado y la puse sobre la mesa. Luego me levanté. No le miré. No miré a nadie. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo cada una de esas miradas clavada en mi espalda como un cuchillo. Cada paso era un esfuerzo, como si caminara sobre cristales rotos. Salí de allí, de aquel paraíso artificial, y el aire caliente de la noche me golpeó como una bofetada. Pero el verdadero golpe, el que me había dejado sin aire, me lo habían dado dentro. Mi propio hijo me había humillado, y la sal del mar que olía en el aire era la misma sal que sentía en mi herida. A la mañana siguiente, el sol entró por la rendija de las cortinas, con una insolencia que no encajaba con la pesadez de mi alma. No había dormido. Me había pasado la noche sentado en el balcón, viendo cómo el cielo pasaba del negro al gris y luego al azul pálido, escuchando el ir y venir de unas olas que sonaban a hueco, a mentira. El dolor de la noche anterior se había enfriado, se había asentado en el fondo de mi pecho como una piedra. Ya no quemaba, pesaba, y con el peso vino una extraña claridad. La mente de un agricultor es sencilla. Cuando una rama está enferma y no tiene cura, se corta. Se corta para salvar al árbol. Me levanté, me duché, y me vestí con la misma ropa del día anterior. Desperté a los niños con suavidad. Les ayudé a hacer las maletas en silencio. Estaban confundidos, pero los niños son listos. Huelen la tristeza y la respetan. Obedecieron sin una queja. Cuando Javier por fin se despertó, pasadas las 10, con la cara hinchada por la resaca y la culpa, nos encontró en el vestíbulo del hotel, con las maletas junto a la puerta. No le grité. No le hice ningún reproche. La sorpresa que le tenía preparada no era una tormenta, sino la calma que viene después, esa calma fría que anuncia que todo ha cambiado para siempre. Simplemente le miré y le dije que nos íbamos a casa. Su cara fue un poema. Esperaba un drama, una escena andaluza con gritos y llantos. Le di una consecuencia lógica y silenciosa. Y eso, lo vi en sus ojos, le aterrorizó más que cualquier insulto. El viaje de vuelta fue una tortura de silencio. Metí a la familia en mi viejo Seat León, un coche que olía a campo, a tierra, a verdad. Yo conducía, con los nudillos blancos de apretar el volante. Sonia, mi nuera, intentó balbucear una disculpa en nombre de su marido. No giré ni la cabeza. Dejé que sus palabras murieran en el aire denso y caliente que llenaba el coche. Los niños, enchufados a sus tabletas, parecían sentir que el silencio era una piel fina que no se podía tocar. Y Javier miraba por la ventanilla el paisaje de la autovía, esa cinta de asfalto que le devolvía de su mundo de fantasía al mundo real. Iba atrapado, lo sé, entre el resentimiento por verse tratado como un niño y el pánico del hombre que sabe que ha quemado su último puente. Y mientras conducía, la mente se me fue para atrás. Los recuerdos no te piden permiso, simplemente llegan. De repente, ya no estaba en esa autovía. Estaba en la oficina del banco de mi pueblo, hace 30 años. Tenía 40 y pocos, las manos fuertes y la espalda recta. Estaba pidiendo un préstamo para pagarle a Javier la matrícula de esa universidad de ricos en Madrid,
donde iba a aprender a ser empresario. Recuerdo la mirada del director, un amigo de la infancia, que me advertía de que era mucho dinero, que tendría que apretarme el cinturón. Y me lo apreté. Aquel préstamo significó no poder comprar el tractor nuevo, no poder modernizar el sistema de riego. Significó 10 años de trabajo doble para pagar una educación que, visto lo visto, solo le había enseñado a despreciar el sacrificio. El recuerdo no me trajo tristeza, sino una rabia fría y afilada. Cada gota de sudor que derramé por él la había pisoteado la noche anterior en aquel restaurante de mentira. Paramos a echar gasolina en una de esas ventas de carretera que huelen a aceite y a jamón, un oasis de verdad en medio de la nada. Mientras el depósito se llenaba, Javier se me acercó. Tenía la mirada de un perro apaleado. Me dijo que lo de anoche, que se le había ido la cabeza. Por primera vez en horas, le miré a los ojos, y lo que vio debió de helarle la sangre porque dio un paso atrás. Le dije que a mí no se me había ido, que a mí, al contrario, se me había aclarado. No dije más. Pagué la gasolina, compré 2 botellas de agua y volví al coche, dejándole allí plantado, solo, bajo el sol implacable de Andalucía. A medida que nos alejábamos de la costa, el paisaje empezó a cambiar. El azul del mar fue sustituido por el ocre de las montañas resecas, y luego, por fin, por el verde plateado de mi mundo. Empezaron a aparecer las colinas suaves, peinadas con las hileras perfectas de los olivos. Era como si el coche y yo pudiéramos por fin respirar. Reduje la velocidad. Le toqué el hombro a mi nieto, que se había quitado los auriculares. Le señalé por la ventanilla. Le conté que cada uno de esos árboles, cada uno, lo había plantado su bisabuelo con sus propias manos, y que cada uno, a pesar de las sequías, de las plagas y de los años, seguía dando fruto. El mensaje no era para el niño. Era la primera piedra del nuevo mundo que estaba construyendo. El legado es lo que aguanta, lo que sobrevive a las tormentas, no las explosiones de rabia de un hombre desesperado. Llegamos al cortijo. Mi casa no es un palacio, es una casa de verdad, con las paredes encaladas, las tejas viejas y el suelo de barro gastado por las pisadas de 4 generaciones de Ortegas. El aire olía a jara y a tierra seca. Bajé del coche y, sin darme cuenta, posé una mano en la pared de adobe, como si saludara a un viejo amigo que me hubiera estado esperando. El cortijo era sólido, era honesto, era todo lo que mi hijo había dejado de ser. Sin mirarle, mientras mis nietos corrían a beber agua de la fuente del patio, pronuncié la sentencia. Les dije que dejaran a los niños allí, conmigo, que ellos podían volver a su casa. No fue una petición ni una sugerencia, fue una orden. Fue el primer corte, limpio y necesario para salvar el árbol. La separación había comenzado. Los días que siguieron fueron silenciosos. Un silencio espeso, lleno de palabras no dichas, que se pegaba a las paredes encaladas del cortijo. Con los niños en casa, intenté mantener una apariencia de normalidad, pero ellos, con esa sabiduría animal que tienen, sabían que el abuelo estaba roto por dentro. Me refugié en el trabajo, como siempre he hecho. El campo no entiende de penas, solo de sol, de agua y de manos que lo cuiden. Me levantaba antes del alba, cuando el aire todavía era fresco y olía a romero, y me iba a los olivos. Podar una rama seca, arrancar una mala hierba, revisar el goteo,
Cada tarea era un pequeño acto de orden en medio del caos de mi corazón. La tierra tiene una lógica honesta que los hombres a veces perdemos. Ella te devuelve lo que le das, ni más ni menos. El trabajo físico era mi única oración, una forma de cansar al cuerpo para que el alma doliera un poco menos. Pero en un pueblo, el silencio nunca dura. La noticia de nuestro regreso anticipado había corrido como un reguero de pólvora. Lo notaba en las miradas en la panadería, en los saludos demasiado largos del cartero. El honor de un hombre, en Andalucía, no es solo suyo. Es un escaparate que pertenece a toda la comunidad. Y el mío estaba hecho añicos. Una tarde vino mi cuñada Carmen, la hermana de mi difunta Elena. Trajo un puchero que todavía humeaba, un gesto que en nuestra tierra significa estoy contigo, no hacen falta palabras. Pero Carmen nunca fue de callarse. Mientras yo comía en la cocina, ella, sentada enfrente, fue directa al grano. Me contó lo que se decía en el pueblo, las especulaciones, las miradas de lástima. Escuché en silencio, removiendo el caldo. Y entonces me dijo algo que se me clavó dentro. Me dijo que a ese niño, a su sobrino, le había dado demasiado. Que a veces el mayor acto de amor es saber decir que no. Sus palabras no eran un consuelo, eran una viga de acero que reforzaba la decisión que estaba creciendo dentro de mí. Alguien, además de mí, veía la enfermedad, no solo los síntomas. Esa misma tarde, buscando unos papeles de la contribución, tropecé con una vieja caja de lata en el fondo de un armario. Dentro estaban los tesoros de una vida que ya no existía. El primer dibujo de Javier, un monigote deforme que ponía papá. Una medalla de plástico de un torneo de fútbol del colegio. Una carta que me escribió desde el servicio militar, llena de faltas de ortografía y de una nostalgia que le duró 2 semanas. Cada objeto era una punzada, un fantasma de la promesa que un día fue mi hijo. Por un momento, la coraza se me agrietó. El amor de un padre es una cosa extraña, una raíz vieja y terca que se niega a morir aunque le eches veneno. Tuve que cerrar la caja de golpe y recordarme a mí mismo que el hombre que había gritado en aquel restaurante no era el niño de esos recuerdos. El sentimentalismo, me dije, era un lujo para el que ya no tenía tiempo. La llamada de Sonia llegó al día siguiente. Su voz era un lamento estudiado, lleno de lágrimas y de miedo. Me habló de deudas que yo no conocía, de la amenaza de que los echaran de casa, de que los niños se quedarían en la calle. Era una experta en tocar las teclas de mi corazón, y la que más sonaba era la de mi papel de abuelo. Apeló a mi amor por ellos, intentando usar su inocencia como un escudo para la imprudencia de su padre. La escuché con toda la paciencia que pude reunir, dejando que vaciara su cargador de culpas y chantajes. Cuando terminó, mi respuesta fue tranquila pero afilada como un cuchillo de podar. Le dije que ese problema no era mío, que lo había creado su marido, y que era él, como hombre, quien debía solucionarlo. Colgué el teléfono con un temblor en las manos, sintiendo el sabor amargo de la crueldad necesaria. Al atardecer, cogí el coche y fui al cementerio. Era el único lugar donde podía hablar sin ser juzgado. Dejé un ramo de flores silvestres en la tumba de Elena y me senté en el borde de la lápida. Y allí, en la paz de los muertos, le hablé en voz alta, como si estuviera a mi lado. Le conté todo, desde la humillación hasta la llamada de Sonia. Le pregunté qué haría ella, aunque ya sabía la respuesta.
Elena era más dura que yo, tenía la sabiduría de la tierra metida en los huesos. Hablar con ella fue como hablar conmigo mismo, poner en orden los pensamientos que se me agolpaban en la cabeza. Y mientras el sol se ponía tras las sierras, lo entendí. Esto no era una venganza, era la última lección, la más dura y la más necesaria que como padre me quedaba por enseñarle a mi hijo, que cada acción tiene su cosecha. 2 días después, apareció en el cortijo sin avisar. Había cambiado de estrategia. Ya no era el hijo herido, sino el empresario visionario. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Desplegó sobre la mesa de la cocina unos papeles llenos de gráficos y números. Un plan de negocio, lo llamó. Un hotel rural de lujo, oleoturismo, experiencias para extranjeros con dinero. Su voz sonaba apasionada, convincente, la misma voz que seguro había usado para engañar a tantos otros. Escuché su discurso sin interrumpir, viendo el castillo de naipes que había construido en el aire. Y entonces llegó al final. Para financiar aquel sueño, solo necesitaba una pequeña cosa, una firma, mi firma para hipotecar la finca. Ni siquiera miré los papeles. Mi mirada estaba clavada en él. En ese momento, no vi a mi hijo. Vi a un extraño que había venido a profanar mi templo, la tierra de mis padres, el sudor de mi abuelo, el legado que yo debía proteger, todo reducido a una garantía bancaria para tapar sus agujeros. La pregunta me salió de las entrañas, fría y pesada como una piedra de molino. Le pregunté si de verdad me estaba pidiendo que pusiera en riesgo la memoria de sus abuelos para pagar sus fantasías. Intentó discutir, volver con sus argumentos sobre el mundo moderno, pero le corté. Me levanté, señalé la puerta, y mi voz sonó como si no fuera mía. Le dije que se fuera de mi casa, que se fuera y no volviera hasta que entendiera el valor de lo que acababa de intentar pisotear. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, mirando mis olivos. La rabia y el dolor se habían consumido, y en su lugar solo quedaba una certeza absoluta, dura y clara, como el hueso de una aceituna. Ya no había lucha moral, ya no había dudas. La rama estaba enferma, y había que cortarla. Cogí el teléfono, busqué un número en mi vieja agenda de papel y marqué. Al otro lado, una voz somnolienta contestó. Le dije que era Manuel Ortega, que perdonara la hora, pero que necesitaba una cita, que era sobre mi testamento. El viaje a Antequera no fue una decisión de un día para otro. Fue una idea que se asentó en mi cabeza como el polvo en los muebles de una habitación cerrada. La mañana que decidí ir, me levanté con una calma que no había sentido en semanas. Me afeité con cuidado, usando la navaja de mi padre, y me puse la guayabera blanca que guardaba para las bodas y los bautizos. Era un acto de respeto, no hacia mi hijo, sino hacia lo que estaba a punto de hacer. Era un asunto solemne, y yo iba a enfrentarlo con la dignidad que Javier me había intentado robar. Conducir mi viejo coche por la carretera que se aleja del valle fue como viajar a otro mundo. Dejé atrás el orden de mis olivos, la lógica de las estaciones, para entrar en el laberinto de la ciudad, un lugar regido por el comercio, el ruido y, sobre todo, por las leyes escritas en papel. La notaría de don Alejandro estaba en una calle estrecha, en un edificio antiguo con un portal de mármol gastado. Olía a papel viejo y a la cera con la que la limpiadora sacaba brillo a los muebles de madera oscura. Mientras esperaba,
Me senté en una silla de cuero que crujió bajo mi peso. Frente a mí, una pareja muy joven firmaba papeles con una ilusión que me dolió ver. Estaban comprando un piso, firmando una hipoteca que los ataría durante 30 años, pero sus caras solo reflejaban sueños. Veía en ellos la misma esperanza que Elena y yo teníamos cuando nació Javier, ese lienzo en blanco sobre el que proyectas tus mejores deseos. La melancolía me apretó la garganta. ¿En qué momento se tuerce el camino? Cuando un sueño se convierte en la pesadilla que yo estaba viviendo. Don Alejandro me recibió en su despacho con un abrazo que olía a tabaco de pipa y a amistad vieja. Nos conocíamos desde que éramos mozos. Él había estudiado, yo me había quedado en la tierra, pero el respeto siempre había estado ahí. Escuchó mi historia entera, desde la cena en Estepona hasta la propuesta de hipotecar la finca. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía, con sus ojos sabios fijos en los míos. Cuando terminé de hablar, se quedó un rato en silencio. Luego, cogió un folio en blanco y una pluma, y empezó a dibujar. No era un abogado, era un maestro de escuela explicando el mundo. Me explicó que mi herencia era como una tarta partida en 3 trozos iguales. El primer trozo, me dijo, se llamaba la legítima estricta. Era intocable. La ley decía que ese tercio era para Javier, pasara lo que pasara. Era suyo por derecho de sangre, a no ser, me aclaró, que yo pudiera demostrar que me había maltratado físicamente o abandonado. El segundo trozo era la mejora. Aquí, me dijo, es donde yo tenía el poder. Podía usar ese tercio para mejorar la parte de Javier, dárselo todo a él, o no darle nada y repartirlo entre mis nietos. Era mi arma, mi herramienta de justicia. Y el tercer trozo, la libre disposición, era mi libertad absoluta. Podía dejárselo a la iglesia, a una protectora de animales, o a mi cuñada Carmen por su lealtad. Era mi última palabra, mi legado personal. De repente, la rabia ciega que sentía se convirtió en un plan. La ley me ofrecía una arquitectura para mi dolor. Fue don Alejandro quien sacó a relucir el tema de los nietos. Me preguntó qué pasaría con ellos, si no era injusto que pagaran por los pecados de su padre. Y en esa pregunta vi la solución. Mi acto no sería de destrucción, sino de protección. Decidí allí mismo que los 2 tercios sobre los que tenía control, la mejora y la libre disposición, irían a un fondo para mis nietos, para su educación, para que tuvieran un futuro, para que el día de mañana pudieran cuidar de la tierra si así lo querían. El dinero estaría administrado por Carmen, una mujer con los pies en el suelo, hasta que fueran mayores de edad. No le quitaba a mi hijo para quedármelo yo, se lo quitaba para dárselo a su propia sangre, protegiendo el futuro del apellido Ortega de la imprudencia del presente. Justo cuando sentía que había encontrado el camino, don Alejandro me lanzó una nueva piedra al estanque. Me preguntó si alguna vez le había firmado a Javier un poder notarial. Al principio dije que no, pero luego un recuerdo vago, de hacía años, me vino a la mente. Unos papeles del banco, algo sobre unos impuestos del coche, algo que firmé con prisas, con la confianza ciega de un padre. La cara de don Alejandro se puso seria. Me explicó que con un poder general, Javier podría, en ese mismo instante, estar pidiendo préstamos a mi nombre, o incluso vendiendo partes de la finca sin mi conocimiento. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo la humillación, ni la falta de respeto. Era una traición que podía arruinarme por completo.
La urgencia se apoderó de mí. Con una voz que no reconocía como mía, firme y clara, le dicté a don Alejandro mis últimas voluntades. La legítima estricta para Javier, ni un céntimo más. Los otros 2/3, la tierra, el cortijo, el futuro, para mis nietos. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi legado. El acto de firmar fue extrañamente silencioso. El único sonido en aquel despacho solemne era el rasgueo de la pluma sobre el papel grueso. Cada letra de mi nombre era un punto final a una vida de sacrificio ciego. Fue un acto de dolor, sí. El dolor de reconocer que tu hijo se ha convertido en un extraño. Pero también fue un acto de liberación. Por primera vez en muchos años, sentía que volvía a tener las riendas de mi propia vida. No volví directamente al cortijo. Aparqué el coche cerca de la Plaza Mayor de Antequera y me senté en una terraza, a pleno sol. Pedí un café solo y me quedé allí, viendo a la gente pasar, viviendo sus vidas, ajenos a la guerra que yo acababa de librar. No me sentía victorioso, ni siquiera vengativo. Me sentía en paz, tranquilo, como el campo después de una tormenta necesaria que, aunque destroza algunas ramas, limpia el aire y riega la tierra. La arquitectura de mi justicia estaba diseñada. Los cimientos estaban puestos. Ahora solo faltaba esperar a que el destinatario viniera a ver la obra. La paz que sentí al salir de la notaría de don Alejandro fue como la calma chicha que precede a una tormenta de verano. Era una tranquilidad superficial, porque sus últimas palabras sobre el poder notarial se me habían quedado clavadas en la mente como una espina. Yo, que he aprendido a leer las nubes y a oler la lluvia antes de que caiga, empecé a sentir una inquietud en el aire, una sensación de que algo se movía en las sombras, algo que no olía bien. Un agricultor aprende a desconfiar de la calma. La naturaleza, como los hombres desesperados, nunca descansa. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue ir al Banco del Pueblo, no al de la ciudad, sino a la pequeña sucursal de toda la vida, donde el director es el hijo del que fue amigo de mi padre. El chico, que no levanta 30 años, se puso nervioso al verme entrar. Intentó la charla de siempre sobre el tiempo y la cosecha, pero yo le corté. Le dije, con la calma que usas para acercarte a un animal asustado, que quería ver una copia de todos los poderes que yo hubiera firmado en esa oficina. Se removió en su silla, incómodo. Me dijo que eso eran cosas del archivo, que tardaría. Le respondí que tenía todo el tiempo del mundo. Al final, después de media hora, apareció con un documento amarillento. Y allí estaba, mi firma, temblorosa y confiada, de hacía 5 años. No era un poder para una multa, como yo recordaba vagamente. Era un poder general. Le había entregado a mi hijo las llaves de mi vida entera, sin siquiera leer la letra pequeña. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Se me fue el color de la cara. Lo noté porque el chico me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé. Con la mano temblando, firmé el papel que me puso delante. Revocado. La palabra sonó en mi cabeza como un portazo. Empecé a jugar mi propia partida. Una partida de ajedrez silenciosa. Mi tablero era el pueblo. Cada mañana en el bar me sentaba a tomar mi café y a leer el periódico, pero mis oídos estaban abiertos. Escuchaba las conversaciones, los chismes, el radio Makuto que es más rápido que cualquier teléfono. Y un día, la pieza se movió. Se me acercó un viejo amigo,
otro olivarero. Después de hablar del precio del aceite y de la sequía, me soltó la pregunta como si nada. Me dijo que el otro día había visto a mi Javier por mis tierras, las que lindan con el arroyo, acompañado por el hijo del tasador. Me preguntó si iba a vender. La pregunta era inocente, pero para mí fue como un relámpago en un cielo despejado. Le di una respuesta vaga, algo sobre los inventos de los jóvenes, pero por dentro, el motor de la sospecha se puso en marcha. Esa tarde llamé a mi nieta Ana. Usé la excusa de sus notas, de sus clases de inglés. Hablamos un rato de sus cosas, y su voz joven y alegre fue un bálsamo. Luego, con el mayor cuidado del mundo, le pregunté cómo estaban las cosas por casa. La honestidad de una niña de 14 años es un arma de doble filo. Me lo contó todo sin darse cuenta. Que papá y mamá discutían mucho, siempre por dinero. Que papá estaba siempre enfadado, gritando al teléfono, y que a veces le oía decir mi nombre, quejándose de que yo no le ayudaba. Cada palabra de mi nieta era una confirmación, un hilo más en la tela de araña que estaba empezando a ver con claridad. Decidí que necesitaba la prueba definitiva. Llené un par de garrafas con el primer aceite de la temporada, un aceite verde y espeso que huele a hierba recién cortada. Era la excusa perfecta. Conduje hasta la urbanización de Javier en Mijas, ese laberinto de casas iguales que quieren parecer cortijos. No había nadie. Dejé las garrafas en el porche y, movido por un impulso que no era mío, probé la llave de casa que me dieron hace años para las emergencias. Giró. Entré en un silencio que olía a ambientador de pino y a ansiedad. La casa estaba desordenada, como si un viento de pánico hubiera pasado por allí. Fui directo al pequeño cuarto que Javier usaba como despacho, y allí, sobre la mesa, estaba todo. Abierta. Una carpeta con borradores de contratos de préstamo de entidades que no eran bancos, y debajo, una valoración oficial de mi finca, la cifra que le habían puesto a mi tierra, a mi legado. Me quemó los ojos. La traición ya no era una sospecha. Era un documento con sellos y firmas. La soga se estaba apretando, y un animal acorralado es el más peligroso. Esa misma noche, Javier me llamó. Su voz era un desastre, una mezcla de pánico y una falsa urgencia. La mentira que me soltó fue la más cruel de todas. Me dijo que mi nieto pequeño, su propio hijo, estaba enfermo, que necesitaba un tratamiento carísimo, que no estaba cubierto, que el tiempo corría en su contra. Por un segundo, el corazón se me paró. El miedo por mi nieto barrió todo lo demás. Le dije que me diera un momento, que le llamaría de vuelta. Pero mientras colgaba, la intuición, esa vieja perra sabia, me ladró en la nuca. Algo no encajaba. La desesperación en su voz sonaba a dinero, no a enfermedad. Con el corazón en un puño, marqué el número de Sonia. Cuando contestó, mi pregunta fue directa. Le pregunté por la salud del niño. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de pura confusión. Luego me dijo que el niño estaba perfectamente, que acababa de ganar un partido de fútbol. En ese instante, el último resto de amor ciego que me quedaba por mi hijo se hizo cenizas. Usar la salud de un niño, de su propio hijo, como una herramienta para el engaño, eso no era un acto de desesperación, era un acto de maldad. Volví al cortijo y me senté a la mesa de la cocina. Saqué una vieja carpeta de cartón.
de esas que usaba para guardar las facturas del abono. Y empecé mi cosecha. Fui al banco y pedí copias de la revocación del poder. Imprimí los extractos de cuenta que mostraban los préstamos que le había hecho en el pasado y que nunca me devolvió. Escribí en un folio, con mi letra torcida de hombre de campo, las fechas y los hechos. La conversación con el vecino, la llamada con mi nieta, la mentira sobre la salud de mi nieto. Guardé la valoración de la finca que había encontrado en su despacho. La carpeta, vacía al principio, empezó a engordar, a pesar. Cada papel era una prueba, una estación de mi particular vía crucis. Cuando terminé, ya era de noche. La carpeta marrón, cerrada sobre la mesa, parecía un ataúd. Con todas las pruebas reunidas, cogí el teléfono y marqué su número. Contestó al primer tono, con la voz ansiosa del que espera una respuesta. Pero la respuesta que le di no era la que esperaba. Mi voz salió tranquila, fría, afilada como el hielo. Le dije su nombre, Javier. Le dije que al día siguiente, a las 12, lo quería en el cortijo. A él y a Sonia, que teníamos que hablar. Y le dije que trajera todos los papeles que tuviera. No le di opción a negarse. No fue una invitación. Fue una citación. El juicio iba a comenzar. Aquella noche, el cortijo guardó un silencio que pesaba más que cualquier grito. Los niños dormían ajenos a la guerra que se libraba en el corazón de su abuelo, y ese era el único consuelo que me quedaba. Mientras la casa reposaba bajo el manto de estrellas, yo no busqué la cama. Fui al pequeño cuarto donde guardo las herramientas y los recuerdos, y saqué del armario la vieja escopeta de mi padre, una paralela que no había disparado en 20 años. No era una amenaza para nadie, solo para mis propios fantasmas. La desmonté sobre la mesa de trabajo, pieza por pieza, y empecé a limpiarla con un ritual lento y metódico. El olor a aceite y a metal frío me llenaba los pulmones. Un olor a disciplina, a control, a cosas que tienen un orden y un propósito. Cada pieza que limpiaba y aceitaba era un pensamiento que ponía en su sitio. Me imaginaba a mi hijo en ese mismo instante, en su adosado de la costa, no con la calma del aceite, sino con la furia del whisky, ensayando discursos frente a un espejo, buscando las palabras que pudieran salvarle, alternando la súplica del niño asustado con la rabia del hombre orgulloso. Yo no necesitaba ensayar nada. Mi guión lo había escrito la vida. A la mañana siguiente, Carmen se presentó en el cortijo antes incluso de que cantara el gallo. Traía la preocupación grabada en cada arruga de su cara. Se sentó conmigo en la cocina, mientras yo me tomaba el primer café del día, negro y amargo. No intentó convencerme de que cambiara de opinión. Me conocía demasiado bien. Solo vino a recordarme una verdad tan vieja como aquellas colinas. Me dijo que tuviera cuidado, que la sangre es la sangre. La miré a los ojos, agradeciendo su lealtad, pero mi decisión era ya parte de mí. Le respondí que la tierra también era la sangre de nuestros padres y el futuro de nuestros nietos, y que a veces, para salvar el cuerpo, hay que cortar la hemorragia. Entendió que no había vuelta atrás. Me dio un beso en la frente, un beso que era una bendición y una despedida, y se marchó dejándome solo con la hora que se acercaba. Mi siguiente llamada fue a don Alejandro. Cuando le expliqué lo que iba a pasar, no se sorprendió. Simplemente escuchó. Le pedí que viniera, no como el notario con sus leyes y sus sellos, sino como el amigo de la familia,
como el testigo de honor que daría fe no de un contrato, sino de un acto de justicia. Entendió al instante la necesidad de darle a la reunión la solemnidad que requería, de sacarla de la vulgaridad de una riña familiar para elevarla a la categoría de sentencia. Aceptó sin dudarlo. Su presencia sería el ancla de la razón en un mar de emociones turbulentas. A las 12 menos cuarto, el coche de Javier enfiló el camino de tierra que lleva al cortijo. El polvo que levantaba parecía un presagio. Yo les esperaba fuera, en el patio, bajo la sombra de la parra vieja que plantó mi abuelo. No quería que esta conversación manchara las paredes de la casa. Este era un asunto de la tierra, y en la tierra debía resolverse. Don Alejandro ya estaba allí, sentado en una silla de mimbre, sereno y digno. La visión del notario descolocó a Javier por completo. Su cara, ya pálida por el miedo, se volvió de cera. Esperaba un enfrentamiento con su padre, no un acto formal con testigos. Mientras ellos se acercaban, oí a lo lejos el sonido de un tractor. Era mi vecino, el que me había hablado del tasador. Pasó por la carretera, redujo la velocidad, me miró y asintió levemente con la cabeza. Un gesto casi imperceptible, pero que me llegó al alma. No estaba solo. La comunidad, silenciosa, me respaldaba. Sonia fue la primera en intentar romper el hielo, con una sonrisa frágil y comentarios forzados sobre lo bonitas que estaban las macetas de geranios. La ignoré. Mis ojos no se apartaron de mi hijo. Ella se dio cuenta entonces de que no era una participante, sino una simple espectadora de un duelo que no entendía en toda su profundidad. Javier, al sentirse observado, recurrió a su última arma, el ataque. Antes de que yo pudiera abrir la boca, me acusó de haber montado un circo, de traer a don Alejandro solo para humillarlo más. Intentó, hasta el último momento, pintar el retrato del padre cruel y el hijo víctima. Dejé que su chorro de veneno se agotara contra mi silencio. No reaccioné a sus provocaciones. Esperé a que el eco de sus propias acusaciones se apagara en el calor pesado del mediodía. Y entonces, con un gesto lento y deliberado, cogí la carpeta de cartón marrón que reposaba a mi lado y la puse en el centro de la mesa de piedra. El sonido fue sordo, definitivo, el sonido de una puerta que se cierra para siempre. Le miré a los ojos y mi voz salió tranquila, sin un temblor. Le dije que no había montado aquello para humillarlo. Lo había montado para que no hubiera más mentiras. Abrí la carpeta y el chasquido del cartón viejo fue el único sonido que rompió el silencio del patio. Mi voz, cuando salió, sonó extraña, demasiado formal, como la de un juez leyendo una sentencia. Le dije que lo había llamado allí, delante de don Alejandro, porque lo que tenía que decir solo se decía una vez en la vida. No iba a haber discusión, solo verdad. Empecé por el viaje. No le recordé sus insultos, no le eché en cara la vergüenza. Simplemente le hice una pregunta, y la pregunta era el verdadero castigo. Le pregunté si recordaba lo que le había dicho a su padre delante de sus propios hijos. Le obligué a ser él, con su propia memoria, quien trajera la humillación de vuelta al presente. Balbuceó algo sobre el vino, sobre los nervios, excusas vacías que se perdieron en el aire caliente. No necesitaba su respuesta. Su mirada huidiza era toda la confesión que yo requería. Luego, saqué el primer papel de la carpeta. Lo deslicé sobre la superficie áspera de la mesa de piedra hasta que quedó frente a él. Era la copia del poder notarial. Le expliqué.
con la misma calma con la que se explica la poda de un olivo, que aquel poder se lo había firmado para gestionar una multa de tráfico, no para intentar vender mi tierra a mis espaldas. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo su piel adquiría el tono ceniciento de la tierra seca. Miró el papel como si fuera una serpiente. Saqué el segundo documento, la valoración de la finca que había encargado. La puse junto al poder. Le dije que si creía que no me iba a enterar, es que no conocía el valle donde había nacido, que en aquel lugar hasta las piedras hablan y los árboles tienen ojos, que su traición había hecho más ruido que una traca de feria. Su mandíbula se tensó, pero seguía sin encontrar palabras. Se estaba ahogando en la verdad. Y entonces llegué al final, al último clavo. Mi voz, por un instante, se quebró, y tuve que tragar saliva para poder seguir. Le dije que lo siguiente era lo más grave. No saqué ningún papel. No hacía falta. Le miré a los ojos y pronuncié las palabras. Le dije que había usado la salud de mi nieto, que había mentido sobre la enfermedad de su propio hijo para intentar sacarme dinero. Oí un jadeo ahogado a mi lado. Era Sonia. Miraba a su marido con una expresión de puro horror, como si viera a un monstruo por primera vez. Ese fue el golpe de gracia. Acorralado, sin escapatoria, sin mentiras que lo protegieran, Javier explotó. Fue como la rotura de un dique. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y empezó a gritar. Gritó que yo no sabía nada, que no tenía ni idea de lo que era el mundo real, la presión, las deudas que te asfixian. Me acusó de ser un tacaño, de no haberle ayudado nunca, de haberme aferrado a mi tierra como un avaro a su oro. Era una defensa patética, el berrinche de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, culpando al mundo de los agujeros que él mismo había cavado. Dejé que el huracán pasara. Me quedé quieto, observándole, hasta que se quedó sin aire, jadeando, con la cara roja y los ojos llenos de una rabia impotente. El silencio que vino después fue aún más pesado. Y en ese silencio pronuncié mi sentencia. Le dije que tenía razón, que yo no conocía su mundo, pero que sí conocía el mío, y que en mi mundo la confianza lo era todo, y él la había quemado, la había convertido en cenizas. Y entonces, con don Alejandro como testigo, le expliqué los cambios en mi testamento. Le dije que recibiría su parte, la legítima estricta, lo que la ley me obligaba a darle, ni un céntimo más. El resto, el cortijo, el olivar, el futuro, sería para sus hijos, mis nietos, protegido y administrado hasta que tuvieran la edad de entender su valor. Fue entonces cuando Sonia se rompió. Se giró hacia Javier, y su voz fue un susurro lleno de veneno. Le preguntó si era verdad lo del préstamo, si era verdad lo de su hijo. La alianza entre ellos se hizo añicos en ese instante, ante mis ojos. Él ya no solo me había perdido a mí, la había perdido a ella también. Me levanté. Sentía el peso de mis 72 años en cada hueso. La vena de mi sien palpitaba con fuerza. Anuncié que la conversación había terminado. Les di una hora para recoger las cosas de los niños del cortijo, y luego pronuncié las últimas palabras, que no quería volver a verlos pisar aquella tierra hasta que yo los llamara. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y empecé a caminar hacia los olivos, dándoles la espalda, un gesto de finalidad absoluta, de amputación. Caminé sin rumbo entre los troncos retorcidos,
mis únicos y verdaderos confidentes. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y morado. Me detuve frente al olivo más viejo, el que plantó mi abuelo, el patriarca de la finca. Apoyé la frente en su corteza rugosa y cálida. Cerré los ojos. No lloré. Los hombres de mi tierra no lloran. Pero de lo más profundo de mi pecho salió un suspiro largo y tembloroso. Un aire viejo y cansado que se llevó con él el último aliento de la esperanza que una vez tuve en mi hijo. Era el sonido del dolor de un padre que ha tenido que cortar una rama principal para salvar el árbol. Y duele. Dios sabe que duele. El tiempo, en el campo, no se mide con el reloj, sino con el sol y las cosechas. Pasó un otoño, un invierno de lluvias mansas, una primavera de flores tímidas y un verano de sol rajante. Pasó un año entero, y con el tiempo el filo de la herida se fue haciendo romo, convirtiéndose en una cicatriz de esas que tiran y duelen cuando cambia el tiempo, pero que ya no sangran. Yo me hice más viejo en ese año. Lo sentía en la espalda al agacharme y en la lentitud con la que subía la cuesta del olivar. La rutina de siempre, la de cuidar de la tierra y de mis nietos los fines de semana, era mi único bálsamo. Mi nieto mayor, con 15 años ya, empezó a seguirme a todas partes, preguntando por los tipos de aceituna, por los tiempos de la poda. Veía en sus ojos una curiosidad genuina, la misma que tuvo mi padre, y eso me daba una paz que creía perdida. El legado, me daba cuenta, es como un río. Si un cauce se seca, el agua siempre busca otro camino para seguir fluyendo hacia el mar. Fue un sábado de octubre, en pleno verdeo, con el olor a aceituna recién molida impregnando el aire, cuando le vi. Un coche modesto, uno que no reconocí, aparcó junto a la cancela del cortijo. De él se bajó Javier. Venía solo. Estaba más delgado, y la ropa sencilla que llevaba no podía ocultar la dureza que se le había instalado en la cara. Ya no quedaba rastro del empresario de éxito de Marbella. Aquel era un hombre que había conocido el fracaso de cerca. No vino a pedir nada. En sus manos traía una caja de poliespán que goteaba agua de mar. La dejó sobre el pollete de la entrada y, sin levantar mucho la vista, me dijo que era pescado fresco, de la lonja de Málaga, para la cena. Fue una ofrenda. Un gesto tan antiguo como la tierra misma. El hijo que trae alimento a la casa del padre. Yo no le di las gracias, ni le invité a pasar. Cogí un rastrillo que tenía apoyado en la pared y se lo tendí. Le dije que me ayudara con las hojas secas que se habían acumulado en el patio. Asintió sin una palabra y se puso a trabajar a mi lado. Durante casi una hora, el único sonido fue el rascar de los rastrillos contra el suelo de barro, un sonido rítmico y honesto. El trabajo, codo con codo y en silencio, fue nuestra primera conversación en un año. Le estaba poniendo a prueba, y él lo sabía. Quería ver si en sus manos, ablandadas por los despachos y los coches de lujo, todavía quedaba la memoria del esfuerzo, y la había. Trabajó con una humildad que nunca le había conocido. Cuando terminamos, saqué de la bodega 2 vasos y una botella de vino dulce de Málaga. Nos sentamos en el porche, viendo cómo el sol de la tarde alargaba las sombras de los olivos. Fue él quien rompió el silencio. Me dijo que mi nieto, su hijo, preguntaba mucho por mí. Le respondí, sin mirarle, que podía venir cuando quisiera. Pero entonces, él añadió algo que me hizo girar la cabeza. Me dijo que no era solo eso, que el niño preguntaba por mí, pero también por el trabajo. ¿Qué quería aprender?
Por primera vez en muchos años, oí a mi hijo hablar del futuro en términos de esfuerzo y de legado, no de dinero fácil y pelotazos. Aproveché esa pequeña grieta que se había abierto en el muro entre nosotros para dejar las cosas claras. Le conté el plan que había diseñado con don Alejandro. Le expliqué que el dinero de la herencia sería para la educación de sus hijos, para que pudieran ser lo que quisieran ser, y que el resto se invertiría en modernizar la finca, pero solo si ellos, el día de mañana, demostraban amarla y respetarla. Le estaba mostrando que el futuro de la familia Ortega estaba a salvo, pero que su papel en ese futuro ya no era un derecho de nacimiento, sino algo que tendría que ganarse día a día. Escuchó todo sin interrumpir, asintiendo despacio, con una tristeza en la mirada que por fin no era autocompasión, sino entendimiento. Cuando se levantó para marcharse, con el sol ya escondido tras la sierra, le detuve. No le toqué, solo mi voz le frenó en seco. Le dije que al día siguiente, domingo, había puchero, que si querían venir, él y su familia, estaban invitados. No fue un te perdono. Las palabras grandes se las lleva el viento. Fue una invitación a la mesa, que en mi tierra es el gesto que lo dice todo sin decir nada. Es la puerta del cortijo que, después de un año cerrada a cal y canto, se abre una rendija. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, y por primera vez no eran de rabia ni de frustración, sino de una gratitud temblorosa que no se atrevió a expresar. Asintió, se montó en su coche modesto y se marchó por el camino de tierra. Me quedé de pie en el porche, observando la polvareda que dejaba su coche, hasta que se perdió en la distancia. Luego me giré y miré mis olivos. Las ramas, cargadas de fruto, se mecían suavemente con la brisa del atardecer. La cosecha de aquel año, me dije, parecía prometedora. Manuel aprendió que el verdadero perdón no se regala, se gana. Algunas heridas son tan profundas que las palabras no bastan para cerrarlas. Necesitan la medicina amarga de las consecuencias. Su hijo tuvo que perderlo todo para empezar a entender el valor de algo, demostrando su cambio con hechos, no con súplicas.